presentamos a nuestro docente, el maestro Luis Alberto Reyes Rojas, quien es egresado de la especialidad en Seguridad Pública por el Programa Único de Especializaciones en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos y licenciado en Administración Pública por la misma casa de estudios. Cuenta con varios años de experiencia como consultor en temas vinculados a la seguridad pública, políticas públicas de seguridad y análisis delictivo. Recientemente llevó a cabo una investigación sobre los factores de estrés en la policía de reacción en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. También tiene líneas de interés investigativo en salud de las fuerzas de seguridad, profesionalización policial, factores de estrés en el trabajo policial, violencia criminal, entre otros. Él nos presentará el tema los factores de estrés en la función policial, así que sin más preámbulo le cedo la palabra al maestro Luis Alberto Reyes Rojas. ¿Qué tal? Pues un saludo a los seguidores, al auditorio de estas sesiones del Seminario Permanente de Seguridad y Justicia, y particularmente pues a quienes se interesan por este tema de los factores estresores en el desempeño policial. Y pues bueno, antes de arrancar el agradecimiento pues al propio seminario, al Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, y a su presidenta, la maestra Baiza Díaz Padilla, pues por el espacio, ¿no?, otorgado para la exposición de este tema, que a nuestro parecer es pues, importante en abono de la profesionalización de los elementos de seguridad pública, ¿no? Y pues bien, para arrancar, quisiera yo primero reflexionáramos unos instantes, unos momentos, sobre si alguna vez ha pasado por nuestra cabeza el pensar cómo salen los elementos de seguridad pública en el país desde el punto de vista de su salud, a cumplir con sus tareas, sus funciones cotidianas, ¿no? Y realmente es complicado que a uno le pase por la cabeza este tipo de preguntas, ¿no?, o de curiosidad por saber tanto el estado de salud de los policías, porque generalmente de la policía, pues el tipo de información que nos llega justamente y a través de los medios, pues son las relacionadas a la valoración de su desempeño, ¿no? Eso es, digamos, de primera instancia la información que nos llega, y alentada, digamos, también pues, por estas encuestas de medición del desempeño y victimización en donde se califica, digamos, la actuación de los policías, ¿no? Pero además de esta información, pues me parece que conocemos muy poco a la institución policial, ¿no? Entonces es difícil que uno se ponga a pensar en otro tipo de cuestiones más allá, ¿no? Y si nos pidieran elaborar entonces un perfil del policía promedio en México, pues la cosa se pone pues, todavía más complicada, ¿no? Y entonces justamente tendríamos que echar mano de un estudio justamente que se hizo en 2017, ¿no? La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Policial, la NCAP del INEGI, para delinear, ¿no?, y para hacernos una idea de cómo anda el panorama de salud de los policías en el país. Y antes de pasar justamente ya al detalle de estos datos, pues vamos a comentar que esta exposición se divide en tres partes fundamentales. La primera es justamente el sondeo a los resultados de esta encuesta del INEGI, que a nuestro parecer pues es muy valiosa, sobre todo en la parte del capítulo de salud, aunque no es muy extenso, pero sí nos arroja datos para la reflexión y la conversación. En la segunda parte vamos a tratar, digamos, un concepto pues muy básico para comenzar a entender qué es esto de los estresores en el desempeño policial y cómo se miden, ¿no? Ya hay acuerdos teóricos
cómo abordar, digamos, las fuentes de estrés en el desempeño policial. Y en la tercera parte, pues, vamos a hablar un poco sobre los estudios que se han hecho en este tema en el país y sus principales resultados, sus principales hallazgos, ¿no? Para también sondear qué es lo que está pasando en materia de salud en las organizaciones policiales del país. Y para ello, pues, en primer lugar, vamos a compartir los datos de esta encuesta en NECAP que les comentaba. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Si nos pidieran un perfil del panorama de salud de los policías en México, pues, ¿qué diríamos? Tendríamos que justamente apoyarnos de esta encuesta, ¿no? Y esta encuesta lo que arroja, pues, es que el 53% de los policías en el país, pues, señalan que su trabajo como policía les está costando su salud. Eso es, pues, un primer dato, pues, importante, ¿no? ¿Y cuáles son estas afectaciones ya en concreto a la salud que señalan los policías? Pues hay tres principales, ¿no? El aumento o disminución de peso, la irritabilidad o enojo y problemas estomacales, ¿no? Y pues seguimos con falta de apetito, estrés, problemas cardiovasculares, fracturas, problemas respiratorios, alteraciones del habla o del oído, impulsividad o falta de control, parálisis o pérdida de sensibilidad y depresión. Es decir, así se desdoblan, digamos, las afectaciones que este 53% de policías a lo largo y ancho del país, pues, declaran, ¿no? Y también de aquí se deriva otro dato muy importante, que al menos el 33% de elementos, esto significa alrededor de 127,000, padecen afectaciones a su salud vinculadas a la gestión de emociones, ¿no? Bueno, aquí cabe recordar que derivado de la pandemia que acabamos de vivir, pues se le dio, digamos, o se le está dando importancia justamente a este tema de la salud emocional, y eso me parece también muy positivo. Sin embargo, y hay pues una buena cantidad de estudios, digamos, sobre este tema, pero en materia de estudios sobre salud y salud mental de los policías en el país, pues se conoce realmente, pues, muy poco, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tipo de conversaciones justamente ayudan a visibilizar el tema, ayudan a generar una conversación, pues, más, primero a colocar la conversación, un tema importante, y después también eso podría justamente derivar en que se le ponga más atención, en que se le inviertan recursos, ¿no? Como más adelante lo vamos a ver, generalmente, pues, a la institución policial se le invierten recursos en materias como tecnología, como adquisición de armamento, otro tipo de capacitaciones, eh, pero en materia de salud y, digamos, en materia pues, de estrés, me parece a mí que aún hay un esfuerzo importante por realizar. Entonces, estos son los primeros datos de la NECAP. En realidad, el capítulo de salud, como ya lo decíamos, no es extenso, porque consta de varios capítulos, pero ya con los datos, digamos, que arrojan sobre la materia, pues digamos, da pie a la reflexión, ¿no? Entonces, si nos pidieran un perfil, alguien externo al país, que nos dijeran cómo anda la salud de sus policías en el país, en México, pues a partir de estos datos, pues, podemos dibujar un perfil, pues, que tendríamos que el policía sale a las calles a cumplir con su deber con problemas de peso, dificultades en el manejo del enojo, irritado, con problemas estomacales y, pues, estresado, ¿no? Entonces, pues no es un panorama, un perfil muy alentador, ¿no? Imaginémonos, primero, imaginémonos la cantidad de situaciones y de emergencias y de casos que tiene que atender un policía, ¿no?
a lo largo de su turno, por ejemplo, un policía preventivo, ¿no? Aquí también cabe primero una aclaración. Según diversos estudios, los factores estresores van a variar de alguna manera dependiendo de la adscripción del policía, ¿no? Si es un policía de reacción, si es un policía de proximidad, si es un policía, digamos, también preventivo, ¿no? O ministerial, ¿no? O de tránsito. Eh, Van a variar de alguna manera los factores que le generan estrés, porque, por ejemplo, no es lo mismo los tipos de delitos, aunque pueden coincidir algunos, los tipos de delitos que atiende, por ejemplo, un policía de reacción, ¿no? De reacción inmediata, que están vinculados a tratar, digamos, delitos de alto impacto, por ejemplo, un policía de zona turística o policía de proximidad o policía de tránsito, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Incluso podemos hacer una diferenciación también del tipo de estrés que padecen, digamos, los elementos por sexo, ¿no? A lo mejor justamente una policía mujer se enfrenta también a otro tipo de situaciones que le generan estrés, ¿no? A diferencia de los varones. Pero bueno, eso se comprueba a lo largo de los estudios, pero en general, eh, pues podemos destacar que sí hay diferencias entre los diferentes grupos y adscripciones de los policías, hay diferencias entre las fuentes generadoras de estrés, ¿no? Porque imaginémonos, ya lo decía hace un momento, la cantidad de situaciones que vive el policía a lo largo de su turno, ¿no? Pueden ir desde atender homicidios, crisis familiares, ¿no? Riñas, eh, la muerte a lo mejor de un compañero en servicio, atender, digamos, a personas o a menores o a grupos vulnerables que han sido violentados, etcétera, ¿no? Entonces, imaginemos la cantidad de cosas que ve un policía con las que trata y cómo eso va teniendo impactos tanto en su salud como física como emocional, ¿no? Hay, digamos, ya expertos que señalan que el trabajo policial es quizá uno o quizá el más, que más mayor generador de estrés para quien se dedica a esto, ¿no? Y pues bueno, también aquí hay diferencias, ¿no? No es el mismo estrés que padece un médico, que padece, digamos, un cirujano, un maestro, un abogado, al tipo de estrés que afrontan los policías, ¿no? Ya lo veremos un poco más adelante cuando justamente hablemos de las investigaciones y los acercamientos al trabajo policial, a lo que opinan de su propio trabajo. Pero algo que me llama la atención en el tiempo que llevo estudiando este tema es pues el temor a la violencia, ¿no? Uno daría por sentado que quien se dedica a labores de seguridad pública, pues está, digamos, tendría ya cierta como asimilación de trabajar en ambientes en donde en algún momento puede surgir la violencia, pero no es así. Ya hay diversas también investigaciones, y hay datos que arrojan que justamente eh, los policías pues temen, ¿no? En todo momento el sufrir alguna agresión física, incluso que alguna agresión mortal, ¿no? Entonces, y eso justamente pues los tiene también en un estado pues, de gran estrés, ¿no? Entonces, recapitulando, pues el 53% de policías en el país declara que su propio trabajo le está costando la salud, y en promedio, digamos, o el perfil de la salud del policía mexicano, pues deja todavía que desear, ¿no? No estamos en un nivel, no estamos en un nivel óptimo, ¿no? Y aquí, pues, la invitación también es a que las diversas corporaciones, pues, actualicen, digamos, datos al respecto, ¿no? Este esfuerzo es de 2017 y, y esta es una de las reflexiones que se pueden ir adelantando, ¿no?
que sí se tiene que invertir. Primero sondear, dimensionar cómo están, digamos, la salud de los policías en las diferentes corporaciones, dimensionar qué problemáticas hay, y para dar paso justamente a la inversión, a la modificación de algunas dinámicas de trabajo, etcétera, ¿no? En la siguiente lámina tiene que ver justamente con lo que les comentaba, ¿no? ¿Cómo se mide el estrés policial? Y hay países que nos llevan ventaja, ¿no? Desde mediados de los principios de los 70 han estado investigando este tema. Digamos, desde las universidades han trabajado muy de cerca, investigadores, ¿no? Y muy interesados también en estas temáticas, han trabajado muy de cerca con las diversas corporaciones. El país, según los datos que más investigaciones hace al respecto del estrés policial, pues es Estados Unidos. Les repito, lleva trabajando este tema desde principios de los 70, ¿no? Entonces han arrojado investigaciones pioneras pues muy interesantes, ¿no? Para a través justamente de las metodologías que ellos proponen, pues de alguna manera medir el estrés en el desempeño policial, ¿no? Aquí cabría mencionar, por ejemplo, el ranking de estresores de Spielberger, que pues se presentó ya en los finales de los años 70, y que pues consiste justamente en agrupar los factores de estrés en dos grandes grupos, ¿no? Los factores estresores inherentes a la tarea policial y los factores estresores pues, vinculados con la organización o la gestión de la organización policial, ¿no? En varios estudios pues ha rescatado este esquema de los factores estresores agrupados de esta manera, ¿no? Aunque ya se han presentado en otros estudios pues escalas diferentes, ¿no? Aunque me parece a mí que también las diversas escalas pues tienen que rescatar pues los diversos tareas inherentes al trabajo policial, ¿no? Porque hay estudios en donde la metodología propia de tal investigación pues incorpora, digamos, otro tipo de mediciones, pero que no son exclusivas del trabajo policial, ¿no? Entonces me parece a mí que es idóneo justamente trabajar en escalas que consideren, digamos, ya cuestiones muy específicas del trabajo que desarrolla un policía, ¿no? En su paso por la institución. Entonces, los factores estresores inherentes u operativos, también los han clasificado así, pues tienen que ver justamente con su trabajo en la calle, en campo, ¿no? Podríamos decir que entonces en este primer grupo se encontrarían los peligros propios de su complicada labor y los impactos emocionales derivados del continuo trato con los problemas de otras personas. Hay también quien clasifica a los factores estresores operativos como aquellas situaciones en las que se vive o hay un riesgo latente de sufrir violencia, ¿no? Entonces, a este respecto, pues entraría, por ejemplo, el afrontar, digamos, situaciones en las que un compañero pueda ser herido o muerto, atender a población vulnerable que ha sido violentada, atender delitos violentos, y aquellos, digamos, situaciones pues de riesgo, en los que hay un riesgo, ¿no? Un riesgo pues evidente, ¿no? Persecución a altas velocidades, por ejemplo, ¿no? Todo aquello que implique un riesgo pues de violencia, ¿no? Estar en medio de un tiroteo, etcétera, ¿no? Y el otro gran grupo de factores estresores, pues son los vinculados, los relacionados con la organización y la gestión del trabajo, ¿no? Entonces, en este grupo se encontrarían la escasez de personal y su consecuente sobrecarga de trabajo, la insuficiencia o precariedad de recursos, el trabajo a turnos, la falta de comunicación y consulta, el escaso apoyo de los superiores, es decir,
todas aquellas dinámicas que devienen de la administración de la institución policial, ¿no? Y aquí también, obviamente, que también caben, digamos, las dinámicas a veces muy conflictivas entre pares, entre los elementos y los mandos, ¿no? Entre los mandos y las diversas indicaciones que se les dan, que a veces los conflictúan, ¿no? También entraría, por ejemplo, el tema de los salarios, ¿no? Los salarios que a veces, a juzgar por los policías, pues es insuficiente, las prestaciones, los ascensos y promociones que también son causa de estrés, ¿no? Entonces, estos son los dos grandes grupos en los que se ha dividido, ¿no? De forma general el estrés policial, y a partir de aquí pues se han presentado pues ya indicadores y rankings para medirlo ya de forma más precisa, pues en una corporación, ¿no? Decíamos del ranking de Spielberger. En Estados Unidos los primeros, digamos, que se acercaron a medir el estrés policial, pues fueron los psicólogos, pero psicólogos pues muy estudiosos de las dinámicas y de la institución policial en general, pero con particular interés en echar luz sobre el estrés vinculado al desempeño, ¿no? Hay estudios también muy interesantes que no solo se enfocan en analizar lo que pasa, ¿no? Las fuentes estresoras del estrés en el desempeño, sino que también se han dedicado a investigar qué pasa con la vida de los policías, la vida particular, ¿no? Cómo lidian con el estrés y su situación familiar, ¿no? Porque eso es una cuestión también de riesgo, ¿no? El tener elementos que no se atienden, digamos, no atienden pues, los focos de alerta, ¿no? Sobre el estrés que están viviendo en la institución y por las diversas tareas que ya comentamos a las que se enfrentan, eh, va a tener repercusiones, digamos, en el ámbito familiar, en su interacción con sus parejas, con sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces también hay un campo de estudio muy interesante sobre las repercusiones del estrés policial en la vida familiar, ¿no? Y pues seguramente a lo mejor alguna vez hemos escuchado casos de suicidios policiales, ¿no? Si investigáramos a fondo, pues obviamente que hay una historia ahí también de pues alertas no atendidas, ¿no? Y que pues lamentablemente a veces derivan justamente en ese tipo de situaciones, y esta es otra de las reflexiones en que se podemos ir anticipando, ¿no? Esa es una de los argumentos a favor de por qué es interesante, importante, sobre todo el estudio del estrés policial, no en sí mismo, sino justamente por las repercusiones que tiene para el elemento, para la institución, para la interacción entre policía y ciudadano, el policía con su propia familia. Es decir, si pensamos cómo se van desdoblando, digamos, el estrés en alguien que no se atiende, pues tiene repercusiones finalmente sociales, ¿no? Eh, que hay que atender, ¿no? Eh, la tercera, la tercera lámina de las que les quiero hablar, digamos, estos son estudios que realmente ameritan, digamos, revisarlos más detenidamente, pero digamos, es un pequeño resumen que quise yo preparar para esta charla, ¿no? Eh, Veo con atención, entusiasmo que paulatinamente se están presentando más estudios de este tipo en México, y como ya les había comentado, ¿no? Hay países que nos llevan ya décadas de ventaja, pero pues es notable que ya la academia también, de parte de la academia, se esté volteando a ver este tema, ¿no? Porque, bueno, hay que recordar, ¿no? Que hemos vivido ya desde hace varios años, pues
eventos de muy alta violencia en el país, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que pocas son las corporaciones en el mundo en donde sus policías pues se enfrentan a situaciones de extrema violencia, ¿no? Como en el caso mexicano. Imaginémonos a los niveles de violencia que tienen que enfrentarse policías municipales en el norte del país o en el sur, ¿no? O en estados también, pues, el Bajío, etcétera, ¿no? La violencia se ha generalizado y me atrevería a decir que pues no son tantas las corporaciones que a lo largo del mundo tienen que enfrentar esos hechos pues tan espantosos. Y más allá, eh, ¿cómo procesa un policía, digamos, enfrentar, cómo procesa eh, mentalmente un policía que se enfrenta a ese tipo de hechos de violencia, ¿no? Entonces, desde ahí también es otro argumento a favor de la atención integral y de calidad a la salud del policía, ¿no? Del policía mexicano, ¿no? Que se ha enfrentado y a situaciones, pues, terribles de violencia, ¿no? Entonces, yo aquí quise rescatar tres investigaciones que, pues, son importantes. La primera de ellas es de Suárez de Garay, de 2003, aborda desde un ángulo antropológico las interrelaciones externas e internas de los policías de Guadalajara, policías municipales. Bueno, la investigación contempló una encuesta a 32 elementos de la corporación municipal y bueno, lo primero que me llamó la atención es digamos, el ángulo, ¿no? Desde el que se acercó a los policías municipales, que es desde el punto de vista antropológico, ¿no? Donde se le da obviamente pues, mucha importancia al testimonio de los propios policías y, y apunta a indagar exhaustivamente sobre lo que la autora llama los mundos íntimos del policía y las emociones que rodean el desarrollo de sus funciones. No es un trabajo que propiamente se centre en hablar de factores estresores, pero sí hay una sección en donde les preguntan a los policías sobre sus principales temores dentro de sus funciones, ¿no? Y es muy, digamos, llamativo que las primeras respuestas están asociadas a vivir hechos de violencia, ¿no? Por eso les comentaba al inicio de esta conversación que intuitivamente uno pensaría que quienes están dedicados a esto pues se internalizan, introyectan ya de una manera pues natural que eh, se van a enfrentar a hechos de violencia, pero pues las diversas investigaciones pues dicen que no. Un policía, a pesar del cargo que tiene, pues tiene el mismo miedo de enfrentar situaciones de violencia que un ciudadano común, digamos, ¿no? Eh, entonces, eso es una reflexión muy interesante de este estudio, ¿no? Porque al policía, bueno, a la institución policial en general, pues se le estudia desde diversos ángulos, ¿no? Pero no, y uno de esos ángulos, pues es como la producción de violencia, ¿no? El policía como productor de violencia, ¿no? Como aquel agente estatal que vulnera derechos, agrede, etcétera, ¿no? Pero no se ha estudiado, digamos, o se ha estudiado muy poco, digamos, ese otro ángulo, ¿no? Que es en el que ellos sienten temor, digamos, de afrontar hechos en donde puedan vivir violencia. La otra investigación es de Sánchez Nieto de 2012, realizó una encuesta a 244 policías de la Policía Preventiva de la Ciudad de México con el fin de medir la frecuencia de burnout, o sea, agotamiento profesional, y el hallazgo principal fue el porcentaje de policías que presentan agotamiento es de 44, bueno, 45%, ¿no? No es algo, una cifra menor, aunque un estudio de 2012, pero justamente es lo que hablábamos, ¿no? El tener, digamos, estas vivencias continuas, ¿no? El atender emergencias de manera cotidiana,
casos a veces complicados, estar inmersos en situaciones donde hay fricciones tanto con compañeros como con la ciudadanía, como con los superiores, pues generalmente pues terminan en agotamiento del propio elemento, ¿no? Y ahí también, como lo decíamos, pues hay que tener, digamos, los canales adecuados para que ellos acudan, ¿no? Antes de una afectación mayor a su salud física y emocional, ¿no? Y al último, digamos, estudio que quiero rescatar es el de Yemin y otros académicos, quienes indagaron sobre las condiciones del medio laboral violento que afectan la salud de los policías justamente en la zona metropolitana de Guadalajara durante el periodo 2009-2011, y para ello pues también se aplicó una prueba a 30 policías, y la reflexión del estudio se realizó desde la perspectiva psicoanalítica. Entonces, por eso también les comentaba, ¿no? Que los estudios del caso del estrés en México, pues se hacen desde diferentes campos disciplinares. Entonces, la investigación concluyó que la enfermedad mental en los policías es provocada por el ambiente laboral violento y la falta de apoyo psicológico en el trabajo. Esto es otro de los estudios en Guadalajara, que pues concluye justamente las consecuencias de laborar en entornos pues violentos, ¿no? Esto es una muestra de los estudios que se han hecho en el país. Hay, digamos, otros que se han presentado en años más recientes, pero a pesar de que son esfuerzos pues muy importantes, sí hacen falta, digamos, todavía nutrir más este campo de estudio, y la invitación pues queda abierta, ¿no? Para seguir indagando, para seguir actualizando estos datos, para seguir dimensionando, digamos, eh, los factores de estrés pues en las diversas corporaciones, desde los municipios, estados, ¿no? Y seguir indagando en general sobre el tema de la salud en las fuerzas de seguridad, que sería el tema, digamos, como global, ¿no? Insisto, ¿no? Poco se habla de las afectaciones a la salud en quienes participan en las estrategias de seguridad, porque generalmente, pues, cuando algún presidente municipal, algún gobernador ofrece datos del avance en materia de seguridad, pues se orientan básicamente a datos pues, de inversión en tecnología, en inversión en patrullas de última generación, en armamento, etcétera, pero no se habla mucho sobre avances en materia de salud, y al final de cuentas, pues eso también, ese tema me parece muy, muy importante y vital, ¿no? Hay esfuerzos como por ejemplo voy a dejar de compartir. Hay esfuerzos pues muy, muy importantes en en la Ciudad de México, muy recientemente, acaban de modificar su ley de seguridad ciudadana justamente para incorporar, digamos, ya por ley la atención integral y de calidad, tanto física como psicológica, y que los policías pues tengan la garantía de que ante justamente estas problemáticas que estamos hablando, pues van a tener una atención inmediata, ¿no? Eh, Asimismo, hay municipios del norte del país en donde justamente han hecho inversiones importantes para contratar personal médico, psicológico y reforzar estas evaluaciones, ¿no? Pero justamente lo que hizo la Ciudad de México, pues es una muestra también de que hay instancias que digamos, se están ocupando, digamos, de la salud de los elementos. Entonces, para mí es muy importante tener un equilibrio entre la inversión, como ya lo decíamos, en tecnología, en equipamiento, en vehículos, y la inversión en el policía, ¿no? Para tener policías, digamos, profesionales, también se requiere justamente de atender su salud. No podemos hablar de una profesionalización tal cual
si justamente tenemos estos desequilibrios en la salud física y emocional de los elementos, ¿no? Entonces es un tema pues interesante, importante, y que da para muchos más. Hay una gran cantidad de estudios circulando en internet, ¿no? Hay estudios en donde comparativos, ¿no? Cómo anda la salud policial en países europeos, en países, en corporaciones norteamericanas. Hay estudios realizados en Brasil, en América Latina, pero en el caso de México, ya lo decíamos, pues es incipiente, y ojalá, digamos, esto sea como un pequeño grano de arena también para interesar a quienes siguen estos temas de seguridad pública, también a sondear esta temática y abonar también a un mayor conocimiento de, en general, de la salud, del estado de salud de las fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, por mi parte hasta aquí dejaría mi intervención, y pues eh, reitero mi agradecimiento por el espacio, y pues un enorme saludo a quien esté viendo esto, y pues a los interesados en el tema, ¿no? Y hasta pronto.